En aquellos tiempos no era realmente consciente de lo que estaba pasando, pero sabía que algo ocurría. No era normal que todos fuésemos obligados a llevar aquel condenado aparatito instalado en nuestra puta cabeza como si eso fuese lo usual. Lo más habitual del mundo, vamos. Desde que yo recordaba, todos llevábamos aquel mecanismo instalado en el centro de nuestro cerebro. Incluso, cuando preguntaba a mis padres sobre el tema, ellos siempre respondían de igual modo. Güey, forma parte de nosotros, hijo. No hay que darle más vueltas. Tú siempre tan quisquilloso. Se trataba de una especie de pequeñísimo clip del tamaño de una ínfima lenteja que se nos instalaba en el epicentro de nuestra cabeza en el momento de nuestro nacimiento. De este modo, no podíamos dilucidar de ninguna manera cuál era la diferencia real entre nuestro cuerpo con Wei o sin él. Así de sencillo. La dirección, el estamento encargado de dirigir nuestros designios durante el resto de nuestras vidas, se hacía cargo de todos los gastos referentes a la implantación y seguimiento, y velaba por el buen funcionamiento de aquel módem. Efectivamente, ese microchip funcionaba en forma de módem, es decir, se trataba de un receptor de señal que, una vez pasado por el filtro de nuestro cerebro, interpretaba la información recibida. Ciertamente, todos teníamos una fuente inicial de información que nos hacía interpretar la realidad de una forma correcta o concreta, sin ambajes de ningún tipo. Naturalmente, cada uno tenía su forma particular de interpretar fruto de su genética, pero de manera inevitable nuestro pensamiento estaba claramente sesgado. Normalmente, existía un criterio unánime a la hora de analizar las cuestiones diarias, con lo que apenas había problemas sociales o políticos. Todos íbamos a una, pero eso a mí me tocaba la fibra sensible. Quizás yo no fuese como los demás, o quizás mis características genéticas estaban por encima de aquel jodido módem. Lo cierto era que cuando llegué a la edad de 20 años ya no podía más. Necesitaba dar un giro de 180 grados a mi realidad. Quería saber qué tipo de información nos proporcionaba aquel chip, pero aquello era literalmente imposible. La indagación sobre los términos en los que se nos instalaba aquello estaba totalmente prohibido so pena de cárcel, y a nadie se le ocurría remover aquellas aguas, porque era público y notorio que los que lo habían intentado habían terminado entre rejas por un largo periodo de tiempo y después habían sido apartados de la sociedad a lugares desconocidos para el resto de la comunidad. Así pues, me encontraba en un cruce de caminos que no me permitía demasiadas salidas, pero a pesar de ello me decidí por intentar averiguar algo de forma liviana. Me dirigí por primera vez en mi vida a la última planta de la biblioteca municipal de mi pueblo. Un lugar inaccesible para el público en general, salvo para las personas que estaban acreditadas para ello, claro. Obviamente, cuando pregunté si podía acceder a aquella información, la espigada señora que me atendió, mostrando su peor cara, me largó una sonora negativa por respuesta. Acompañando a su contestación, añadió que nadie podía escudriñar aquellos anaqueles sin el explícito permiso de las autoridades competentes. Yo insistí comentándole que era estudiante en la Facultad de Letras y que necesitaba alguna información para cumplimentar un trabajo en la universidad, a lo que ella me aseguró que no habría ningún problema si le presentaba un justificante de aquel estudio por parte de mis responsables académicos. Aquella respuesta fue la llave para comenzar a tener soluciones a mis oscuras preguntas. A pesar de que sabía que aquello podía resultar realmente peligroso para mí, falsifiqué un documento en el que el decano de mi facultad me autorizaba a poder analizar esa información con el beneplácito de las autoridades académicas, y días después me presenté ante aquella rancia secretaria con la falsificación que me permitía meter mis narices donde nadie me llamaba. Pero mi satisfacción quedó en nada cuando descubrí que en aquel lugar solo había libros con anotaciones a pie de página que me derivaban a otros libros que sencillamente no estaban allí. Casi todos los textos que consulté me desviaban al archivo general, ubicado en la capital, donde quizás estaría la información completa de mis tremendas dudas. Pero esto sí que era una labor imposible de realizar. En aquel momento fui consciente de que las averiguaciones que necesitaba no iban a estar a mi alcance tan fácilmente. Me di cuenta de que allí no había nada que me pudiese hacer entender cómo funcionaban los resortes de aquel condenado aparato. Ese maldito Wei,
que condicionaba mis reacciones a extremos estaba protegido bajo secretos infranqueables que no permitían a nadie conocer su funcionamiento y mucho menos sus fines. Todo me parecía cada vez más difícil de entender, pero por otro lado, nadie que conociese se había hecho este tipo de preguntas, claro. Todo el mundo colaba por el aro de buey. Es más, ni tan siquiera se preguntaban por qué se las había instalado en aquel artilugio en su cuerpo y a tan temprana edad ni para qué servía. Desde niños, en la escuela, teníamos una clase denominada Biología Social, en las que nos explicaban que debido a las malformaciones congénitas de nuestro cerebro, esto nos llevaba a la maldad, la ira, la envidia y tantos otros defectos por los que necesitábamos la instalación de ese módem para encauzar nuestros deseos y nuestras actitudes a corto, medio y largo plazo. Con tal objetivo, disponíamos de una maravillosa herramienta insertada con la supina generosidad de la dirección para simplemente ser felices. Pero esa retahíla de bondades administrativas a mí no me encajaba en absoluto. Necesitaba ir más allá, así de simple. No podía quedarme con los brazos cruzados el resto de mi vida, mientras probablemente otros decidían sobre mi futuro y mi toma de decisiones. Yo sabía que debía ser un bicho raro, pero no me importaba en absoluto. Probablemente sería uno de esos pocos tipos que se hacían preguntas al respecto, y también sabía que era muy fácil que pasase a pertenecer a aquel reducido grupo de los llamados inadaptados, que pasaban el resto de su existencia entre rejas, torturados y denigrados al extremo. Pero mi curiosidad era muy superior a aquellos miedos, y decidí seguir adelante con mi investigación. Cuando dispuse del suficiente tiempo y dinero para ir a la capital, comencé a pensar cómo podría acceder a los archivos generales de la dirección. Mi tarea era realmente compleja, pero debía de encontrar algún camino para abrir la puerta a mis dudas. Como hijo del alcalde de aquel pueblucho, podía entrar y salir en las dependencias municipales con gran facilidad, con la excusa de buscar a mi padre en cualquier momento. Nadie se iba a atrever a poner en duda los movimientos del vástago de la primera autoridad del pueblo. Por tanto, y poniendo en peligro la integridad de mi padre, claro, robé uno de los sellos de secretaría que el secretario interventor utilizaba para dar fe de los documentos oficiales que salían del ayuntamiento a otras instancias. Este sello me permitía realizar un escrito oficial en modo original para la visita de los archivos generales con el objeto de consultar un determinado antiguo expediente ubicado en los servicios centrales de la ciudad. Haciéndome pasar por funcionario del ayuntamiento, obviamente con otro documento copiado por mí de un administrativo municipal, me adentré en aquel vetusto edificio lleno de inmensos archivos y grandes medidas de seguridad. Algunos de los trabajadores que me permitieron el paso me miraban con cierto escepticismo, e imagino que se preguntaban internamente cómo un jovencito de 20 años podía ser requerido para tales funciones, pero cuando presentaba mis acreditaciones todos callaban. Cuando llegué al centro neurálgico de aquel establecimiento, respiré hondo y comencé a buscar. Se trataba de un inmenso salón repleto de estanterías con miles de CDs e innumerables volúmenes cuya única temática era Way, aquel módem que guiaba los designios de todos y de todo. Estuve dentro casi toda aquella mañana, y cuando salí de allí, perplejo, fui otro.